Aguas con discapacitarnos para lidiar con quien piensa diferente a nosotros y la única reacción es mentarle la madre o descalificarlo. Creo que eso es lo que erosiona la política y también es cierto, la clase política lo erosiona, pero nuestras propias dinámicas en lo político también lo erosionan. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, todos ustedes. Aquí los saluda ¿quién? Sus cuatro focos. A nuestro lado izquierdo, tenemos al señor Juan Luis Becerril. Buenas noches, gente bonita que nos foqui acompaña. Encargado de las bebidas en esta ocasión, el señor Lalo Durón. Hola, ¿qué les sirvo? ¿Cómo están? Vinos, elegancia y un poco de escritorio para que lo tenga usted en su mesa y en escritorio, Claudio Flores Tomás. Aquí estamos como parte de los cuatro focos. Y su servidor Iván Barrera despachando desde el sillón de Silvia Pinal. Que si, por favor, dice una pregunta al público que si nos puedes dar el horóscopo de los cuatro, por favor. Sí. Que veamos esta bella historia. A ver, dilo, Iván, por favor. Sí. Esta conmovedora historia de cuatro hombres, cuatro padres, cuatro chefs. Cuatro mandilones. Cuatro mandilones. Que ese yo creo que sí le atinamos. Ahí sí, ya. Sí le andamos atinando porque sí. el mandil que se porta con ese orgullo con el que lo portamos los cuatro focos. Claro. Es un mandil que ya está tatuado. Esta dignidad, sí. Del mandilonismo. Hay dos tipos de hombres, los mandilones y los muertos. Hay dos tipos de hombres, los mandilones y los mentirosos. Hay dos tipos de hombres. Ajá. Una pregunta, ¿hay dos tipos de hombres? Iván iba a decir... Oye, hay dos tipos de hombres, ¿verdad, mi amor? Tú eres del segundo tipo. Sí. Los feos y los focos. Eso, mero. Los feos Señoras, y los muy focos. Señoras que nos tienen en la cocina, señores que también nos tienen en la cocina preparándole lo mejor de esta noche, conocen la dinámica, si no, muy brevemente se las comento. Cada uno de nosotros aporta dos palabras y la suerte decide cuál de esas dos palabras darán tema a esta sesión haciendo un binomio. ¿Ok? Entonces, por favor, caballeros, sus palabras. Híjole. Muy bien. Tenemos cuatro palabras, perdón, tenemos ya las 8 palabras. ¿Ok? Voy a leer las palabras. Ya el señor Juan Luis Becerril nos hizo favor de calzonear cuáles son las elegidas, que es la 1 y la 8. Pero solo para que usted dé fe de la legalidad de esta conversación, las palabras originalmente eran política, flores, comunicación, obesidad, mandilón, libros, mar y sol. Y la palabra 1 en este caso es política y la palabra 8 es sol. El binomio más sencillo que hemos tenido por mucho tiempo. Porque recuerdo que el Sol Azteca era un partido político que afortunadamente desapareció, pero la gran pregunta para mis foqui amigos es ¿cuántos partidos políticos necesita México y cuántos realmente tenemos? Pues digo, para seguir con tu provocación, querido Juan Luis, yo creo que tenemos más partidos de los que necesitamos y tenemos también muchísimos partidos que son parte del mismo partido. De repente, sácate las manos. Tenemos un bombardeo de partidos carentes de identidad, carentes de propuesta, carentes de valor, que lo único que hacen es atomizar el voto y se convierten después en un galimatías. Lo que pienso es que en realidad es un solo partido el que hay y que hay varias denominaciones. Pero en realidad es un solo partido, pero con varias camisetas. Pero los hilos se mueven, es más,
hasta como un acto de fe de nuestro Mesías, ¿no? De los que creen y los que no creen. Ahora es un tema interesante también porque no sé si tenemos la política que nos merecemos, porque no es que seamos muy exigentes de pronto en algunos juicios, pero para escapar hábilmente de este tema, ¿qué me dicen del ser políticamente correcto? ¿El sol sale o el sol se mete cuando se es políticamente correcto? ¿Qué es ser políticamente correcto? Yo creo que estamos en esta, digamos, cultura de lo políticamente correcto, que está conectada, diría yo, Juan Luis, con la cultura de la cancelación, que ahorita está muy en discusión. ¿Qué estamos cancelando? Estamos, por ejemplo, cancelando a Speedy González, porque fomenta un estereotipo que desvaloriza a la comunidad latina, por ejemplo. ¿Y qué sucedió en Estados Unidos? Que muchos latinos se le van a decir, a mí no me ofende Speedy González, y es más, me da orgullo Speedy González. Pepe Le Pew, otro personaje, digamos, de caricaturas, que recordarán que era un zorrillo que siempre tenía este amorío, esta pretensión de ligarse a una gatita, ¿no? El cortejo. Y entonces era todo este rollo, y que lo que promueve pues es un abuso, ¿no? Es un acoso, ¿no? Finalmente. Entonces, de repente estas lecturas retrospectivas del contenido que hemos, imagínense, canciones, grupos enteros, Molotov, una buena parte de las canciones que probablemente bailamos en los 80, hoy ya son referencias políticamente incorrectas, que incluso se dejaron de cantar por parte de los mismos grupos como una... Y se disculparon. Digamos, y se disculparon con la canción de Puto, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero es una discusión, diría yo, Juan Luis, muy espinosa. Es muy difícil salir bien de la discusión sobre la cultura de la cancelación y la corrección política, porque es muy fácil caer en el error de simplemente decir, pues es una hipersensibilidad. Se habla luego de las generaciones, que si la generación Mazapán, la generación de cristal, la hipersensibilidad, la cultura del ofendido, ¿no? Me ofendo por todo. Y es una discusión muy espinosa. Es muy fácil que generacionalmente uno caiga en las posiciones de OK Boomer, ¿no? Y que no entienda esta nueva forma de sentir, esta nueva forma de expresarse que tienen las nuevas generaciones, Juan Luis. Yo no nos voy a dejar escapar tan fácil. La palabra era político, no políticamente correcto. Entonces, a mí me disculparán sus mercedes. Era política. Creo que el hablar de la palabra político no nos forza a hablar de la política y la situación política nacional, porque la política es mundial, es humana, es traer a Maquiavelo al presente, es hacer que la gente haga lo que debería hacer en el bienestar de la gente y que luego termina siendo en el bienestar de quienes están liderando a la gente. Entonces, yo creo que vale la pena que hablamos de política, no de la política mexicana de hoy que está siendo tan escabrosa, sino de política en general. Lo que estamos viendo en el mundo, esa tendencia a los extremos en las visiones políticas de los pueblos, donde ya sea a la izquierda o a la derecha, como Brasil con Bolsonaro, como la Gran Bretaña con Johnson, que están yéndose a extremos como el Brexit, que es o todo o nada, con una intolerancia brutal en la gente. Entonces, no quiero zafarnos de ahí porque me interesa mucho saber qué opinan ustedes de eso que estamos viendo en el mundo, donde es lo mío es lo único válido, el bien común no existe, la perspectiva debe ser la mía, y si no les parece, se aguantan. A ver, Lalo, es que no sé si te saliste del tema. Yo creo que estamos hablando, esto que mencionas es válido para un tema y para el otro. Estamos hablando de una intolerancia mundial. Si algo me quiero quitar de la cabeza, de algo me quiero censurar, es de tanta censura. O sea, es un exceso de intolerancia. Creo yo que es un exceso de intolerancia. Y fíjate, Lalo, coincido con Iván en el sentido de que es políticamente correcta, porque lo que pasó en Estados Unidos hace no mucho tiempo con el presidente anterior fue la revelación de una incomodidad social de lo políticamente correcto. Y voy a tratarlo de poner en palabras llanas. Cuando sale una figura como Trump, representa el pensamiento de muchas personas que no, por ser políticamente correctos, no visibilizaban su encono. Claro. Y creo que hoy pasa lo mismo en México y en Brasil.
Es decir, este no es un proyecto y en ninguno de los países latinoamericanos de vámonos todos para arriba, sino tú vente para acá abajo. Si yo aquí estoy jodido, tú tienes que aprender a estar en mi terreno, en vez de todos vayamos como rumbo a la prosperidad. El tema es que hoy quien nos lidera es muy vocal en representación de la gente que puede tener alguna molestia, ¿me explico? Y entonces normaliza el encono y lo pone, me parece que en un ring bien peligroso. Porque confundimos con mucha facilidad la venganza con la justicia. Entonces, qué placer que tú, riquito, no te vaya bien, que te hayan corrido del trabajo, que hayas perdido tu empresa donde explotabas a 50 personas. Qué alegría, te lo merecías, para que entiendas lo que se siente. Ok, entonces, ¿cuál es el rol, Iván, de la política en eso? No de la política que estamos viendo. ¿Cuál es el rol de la política con mayúsculas, sustantivo, propio, en esa situación? Es dirimir pero en cuanto al deber ser, perdón, Claudio. Sí, yo creo que la política es justamente resolver el conflicto en paz, que creo que ese es el fin último de la política como lo estás planteando. La política, digamos, como una práctica ética que busca encontrar los consensos y resolver los disensos. Pero yo creo que esa es la política que no estamos viendo, Lalo. Exactamente. Lo que estamos viendo es un ejercicio, diría yo, erosionado de la política. Ahorita que estábamos tratando de resolver el binomio, ¿no? Entre sol y política, lo que pensé fue en esta canción Kumbala de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, que dice, Sol, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche, ¿no? Así empieza, bueno, aquí así es uno de los versos de la canción, y creo que aplica perfecto para la política en su praxis. La política se alejó de la luz, se encerró debajo de la mesa, bajo el agua, en lo oscurito, ¿no? Y esa es la política que estamos viendo. Hoy la figura de los políticos a nivel global, y México no es la excepción, son figuras que buscan sus propios intereses, figuras que mienten, ¿no? Me acuerdo de un campesino en una sesión de grupo en Oaxaca que nos dijo, estamos hartos de los palabradores. ¿Quiénes eran los palabradores? Los políticos, los que solo hablan y no hacen nada. Y creo que esa erosión de las figuras políticas se le pegas, contagia a la gran política, al fin, a lo que debería de ser la política, y que hoy lo que estamos viendo es eso, nuestro desencanto de la política, el puente roto con los jóvenes, que están desconectados de lo político a nivel global, y México, repito, no es la excepción. ¿Por qué? Porque la política se volvió pues un cubo de lodo, ¿no? Se volvió un lugar, digamos, marcado por la mentira, marcado por el incumplimiento, marcado por la simulación, y muy lejos de nosotros. E incluso va más allá de la falta de voluntad, ¿no? Suponiendo que alguno de estos personajes tenga la voluntad de ayudar, de apoyar y todo eso. No puedes apoyar, no puedes resolver un conflicto si no entiendes el conflicto. No hay nada que nos puedan aportar en ese sentido, porque yo no creo que la solución a mi negocio, a mi empresa, venga de alguien que no entiende el concepto de empresa, que no entiende el concepto de pagar impuestos, entiende el concepto de cobrar impuestos y de vivir. Allá le subí el tono, ¿verdad? Se oye lo resentido que estoy con el gobierno. Perdonen, me voy a editar. Pero no es con el gobierno, Iván. Me parece que es una reflexión sobre la clase política. Y, no hay manera que me entiendan, pues. Déjame hacer una pequeña analogía por la admiración que les tengo a ustedes, caballeros. Señor Lalo Durón, para quienes no lo saben, tiene un doctorado, al igual que el señor Claudio Flores. Gracias a eso, son capaces, a través de su preparación, de ser parte de muchos entornos empresariales y hablan de muchos temas. Señor Iván Barrera y su servidor, hemos explorado más temas comerciales y de marketing. Iván, si mañana te dan un trabajo de ingeniero petrolero, ¿lo aceptas? No. No estás capacitado. Entonces, hoy un futbolista es gobernador, una reina de belleza quiere ser diputada. Un agrónomo dirige Pemex. Y ojo, el talento puede venir en el envase que ustedes quieran y su preparación o su formación no importa. Sí se dedican a prepararse para hacer una gestión impecable. Pero entonces el hijo de un cantante que no ha hecho nada, no voy a decir quién porque se apellida Fernández, pero dice que va a ir, y la señora que es de un barrio que le dicen Paquita, pues dice que no sabe bien, pero que hay gente buena que le va a ayudar.
Doña Francisca ya. Que eso pase. Entonces, no es la política, es la clase política la que nos hace generar un repele. Ay, no, y Carmencita Salinas, Dios. Oye. Sergio Mayer en Cultura, en Diputados, ¿no? Bendito a Dios. Ahora sí citamos al intelectual Buki. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Nada más, fíjense qué terrible es el tema de política cuando en realidad la vivimos todos los días en todos nuestros ámbitos. O sea, Claudio acaba de dar una definición que me gustó mucho cuando tiene que ver con dirimir las diferencias, acabar con los disensos y convertirlos en consensos en lo posible, cuando menos en acuerdos, ¿no? Eso lo hacemos con nuestras familias, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes. Yo tengo la visión de que la política tiene un componente muy importante de inteligencia emocional. Entender qué sienten los demás para poder llevar las cosas hacia un camino. Entonces, me encantó ver la reacción de ahorita y lo hice mucho en ese sentido. Estamos viviendo en México súper complicado, con un entorno político muy difícil. Y cuando sacamos la palabra política, ¡fum!, en automático. Sí, el partido en el poder, el régimen que si la cuarta, quién sabe qué. Y de repente es, oye, que la política no es algo en donde estamos inmersos como sapiens, cotidianamente, lidiando con nuestros diferentes grupos sociales. Y no me refiero a Facebook ni a Twitter, a nuestras redes sociales reales, esas con las que interactuamos todo el tiempo, donde de repente de niños hay una tele y 3 hermanos que quieren ver la tele. Hagan política, maestros, porque hay una tele. Van. Oye, que hay un destino, ¿a dónde queremos ir? Pues no sé, decidan. ¿No es eso política? Pero ¿qué tanto es eso también empatía, por un lado, ¿no? Que también tiene que ver. Y afortunadamente aquí nunca criticamos al gobierno, nuestro editor nos salvó de caer en ese pecado, pero en realidad creo que... Como esa vez que dijiste, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Pero que no es también un tema de empatía, porque tiene razón Iván, es decir, ¿cómo puedo solucionar un problema del que no soy partícipe, que no siento, que no vivo, si no es enterándome de él con un propósito verídico de ayudar? Estoy de acuerdo, y eso es algo que vivimos desde niños. Y nuestro entorno nos ha ayudado a ir eliminando las habilidades políticas de nosotros. Fíjense, con este ejemplo que daba ahorita, vi sus caras asintiendo de una tele, 3 hijos, la decisión de ver un programa. Ahora ya no, ahora hay 3 teles en las casas, o hay múltiples pantallitas y cada quien ve lo que quiere. Entonces, fíjense qué interesante lo que estamos viviendo, donde nuestras habilidades políticas se van erosionando porque no tenemos necesidad de negociar con los demás. Exacto. Tú quieres ver Netflix, yo quiero ver YouTube, saca tu teléfono, yo saco el mío y cada quien ve lo que quiere. ¿Eso no es político? Yo creo que ahí, fíjate, Lalo, le pegas en un asunto importante, me parece, respecto a que la erosión de la polis, de lo político, del espacio público en el que discutimos y nos llegamos a acuerdos, o nos rompemos la madre, ¿no? Porque eso es más bien lo que está pasando hoy. Es una manera de dirimir. Es una manera de dirimir el conflicto, pero bien Yuval Noah Harari nos ha explicado en Sapiens, que ahorita me acordaba porque somos Sapiens, pues cómo fuimos llegando a estos metarrelatos, estos grandes relatos para ordenarnos la vida, el gobierno, el Estado, el dinero, la ley, etcétera. Pero una de las cosas que me parece que nos ha sucedido en los últimos tiempos es que parece que nos estamos discapacitando para dialogar con el otro que piensa diferente a nosotros. ¿De dónde viene esa discapacidad? Y lo llamo así, una discapacidad. ¿Por qué? Porque es terrible que no puedas, digamos, dialogar con una persona que piensa de manera diferente a ti. Recordemos por ahí, creo que era Voltaire el que dijo, puedo estar completamente en desacuerdo con tus ideas, pero moriría por tu derecho a que las expreses, ¿no? Que es un pensamiento, digamos, liberal muy poderoso respecto al otro. Yo creo que una de las cosas que nos está pasando, justo por el asunto de las redes sociales, por estar encerrados en cámaras de eco, donde seguimos a personas que piensan solo como nosotros, dejamos de entender al otro, al que, por ejemplo, considera que el presidente López Obrador está haciendo un gran papel como presidente de México. Y hay muchas personas, diría yo, Lalo, que somos la mayoría del país quien aprueba la gestión del presidente López Obrador
de acuerdo con los encuestadores, con las agencias. Creo que el más bajo lo trae en una aprobación del 53%, el más alto lo trae alrededor del 67, 68%. 6 de cada 10 mexicanos le están aplaudiendo al presidente. Se lo merece porque ha trabajado para ello. Exacto. Pero ha trabajado para esas encuestas. Pero ojo, tenemos a donde voy es a no aguas con discapacitarnos para lidiar con quien piensa diferente a nosotros y la única reacción es mentarle la madre o descalificarlo. Creo que eso es lo que erosiona la política y también es cierto, la clase política lo erosiona, pero nuestras propias dinámicas en lo político también lo erosionan. Cuando un empresario es visto como un explotador, cuando un publicista es visto como un manipulador, cuando un periodista es visto como un chayotero mentiroso, cuando las instituciones son vistas como estorbos, y hay esa, digamos, pulsión de división y de polarización desde el poder, nos toca a la ciudadanía, pues, diría yo, evitar ese fenómeno y mantenernos con la capacidad de dialogar con el otro, ¿no? Y Claudio, es un deleite escuchar esa idea, porque me haces echarme para atrás un pasito en algo. La política actual es tan eficiente porque entiende mejor de lo que creemos a sus personas. Ahora me haces reflexionar. Y mira, escuchaba la otra vez a una persona que decía, ¿qué quieres que piense una familia compuesta de 2 personas adultas mayores que de un día al otro tienen un ingreso de 2,000 a 3,000 pesos, que es un 30% incremento? Que el hijo que nunca ha trabajado ahora le dan 2,000 pesos de una beca porque él es el que va a construir el futuro y sin enojarse. Y entonces que esa familia vio incrementado 10, 15, 25, 30% por una promesa política. Y por primera vez que le cumplieron, que sí le cumplieron. ¿Cómo chingados no van a decir que lo está haciendo bien? No está mintiendo en ese sentido. O sea, haciendo esa reflexión y con lo que dices, es que lo está haciendo perfecto. Aplica lo que muchos marqueteros no aplican, ¿no? Es prometo y rebaso la promesa. O es prometo y cumplo. Ahora, la felicidad tiene que ver con la expectativa. Exactamente. Entonces, lo manejaron con tal destreza que por supuesto que nos hizo muy felices, y digo nos hizo porque es a la mayoría del país, a una gran mayoría que se expresa en las encuestas, dice, estoy más feliz. ¿Por qué? Porque lo manejaron con tal excelencia que fue, primero, ahí va la expectativa, tiempo suficiente, la cumplo. ¡Puf! Es maravilloso. Es mágico casi. Es mágico. Y ahí está lo bonito del término política. Por eso me gusta tanto. Y conste que soy anti muchos regímenes actuales. Mucho. Solo hay uno. ¿Dónde? No, hay más de uno. Hay más de uno. Porque tampoco creas que he sido muy amante de los regímenes panistas ni de los priistas. Cuando me preguntan, ¿dónde estabas cuando? Quejándome también y votando en contra, güey. Y no dijiste cuando estaba Calderón ni cuando estaba Peña. Y ¿dónde estabas cuando Echeverría? Pues estaba en la primaria, güey, ¿y tú? Que por cierto, yo vine a México a saludar a Echeverría en 6º de primaria, gané la olimpiada de mi zona. No, se me hace raro, señor Durón. Chihuahua, destacado desde chiquito, Lalo Durón. ¿Dónde estabas cuando Echeverría? Junto a él, en Los Pinos, tomándome una foto. Anda. Muy bien. Era bien matadillo desde chiquillo. Oye, la cosa es que me gusta mucho el tema político porque no tiene que ver con filias ni con fobias. Tiene que ver con eso que decías, Claudio. Estoy en una situación, hay desencuentros, hay conflictos y tenemos que romperlos y tenemos que salir para adelante. Y la labor política es hacer esto. En las empresas, la política es súper importante y luego nos da miedo mencionarla. Hacer alianzas, ver maneras de salir, ver maneras de minimizar los riesgos conjuntos, de proteger al otro. A veces tienes que aplaudir por la salud global. Porque si no le aplaudes es, yo soy del bando de este, no, yo soy del bando de este, y ¡puf! Viene un cisma, ¿no? Y de repente no queda más que decir, bien, y adentro está uno así retorcido. Ese es el mexicanismo de, están haciéndome polaca, ¿no? Ese es el polaca. De la polaca, la el malentendido de que si no me cuadro me truenan, ¿no? La grilla. La grilla. Y yo lo aprendí, ese término lo aprendí de un gringo, Juan, que una vez me dijo, mira, es bien fácil. If it is not logical, it's political.
Si no es lógico, es político. Qué buena definición. Alíneate, juégale la parte política, porque no tiene lógica. Quiere decir que hay un interés atrás, que hay un desinterés atrás con el que te tienes que alinear. Y hablando, porque hemos dejado un poquito de lado, si se supone que era un binomio, ya nos pasamos con la política. ¿Qué me dicen del Sol? ¿Qué o quién es ¿De Luismi? Sol? Es que el Sol sí es polisémico. Yo me acuerdo de una metáfora que es bellísima. Me parece que es de Alfonso Reyes, pero igual le estoy mintiendo, que decía en un poema, alto grito amarillo, que me parece una definición poética preciosa del Sol. ¿Cómo sería una discusión, un diálogo, una chorcha, una noche bohemia en esos grupos y en esos entornos de escritores, poetas, maestros? Imagínate. Pues yo creo que se pueden intuir mucho a partir de los libros epistolares, ¿no? Justo Alfonso Reyes, hay uno que se llama La máquina de pensar, que se escribe con quién, sabrás, no me acuerdo con quién se está escribiendo. Pero bueno, La máquina de pensar es una maravilla y tiene que ver con estos encuentros y creo que las correspondencias están muy buenas. También me acuerdo de otro libro epistolar de Carlo María Martini, que se escribe con Umberto Eco. Sí, esa es aquella que dice... ¿En qué creen los que no creen? Morirán. ¿Eh? ¿En qué creen los que no creen? ¿En qué creen los que no creen? Sí, de acuerdo. Que no estamos hablando de política en México, ¿no? Estamos hablando de creencias. No, y además, ese libro al que se refiere Iván es muy, muy interesante porque es finalmente Umberto Eco, un agnóstico, ¿no? Hablando con una figura destacadísima de la iglesia. Y encontrando los puntos de coincidencia. Además, justo, ¿no? y es desde un gran el ejercicio de política, Iván. Eso está perfecto. Eso es política. Es una belleza. Ahí, pero está muy bonito porque un ateo y un religioso poniéndose de acuerdo. No, pero dándose la razón constantemente. Demostrando que la contraposición no necesariamente es encono, no necesariamente es peleas, o puedes tener un punto de vista distinto y jamás compararía estos brillantes focos a eso, pero qué hueva que pensáramos igual. Es decir, eso es política también. Solo si ustedes están de acuerdo, caballeros, vamos por favor a proceder a el frasismo. Las frases del binomio. A ver, si les parece bien, yo ya escribí la mía y dice así. Más sol en la política para iluminar mejor el camino de la clase política. Muy bien, muchas gracias. Voy yo para dejar a nuestro amigo Iván y luego a nuestro decano al final. Si quieres aprender de política, mira al cielo. El sol y la luna nunca se pelean. Salvo en los eclipses donde la luna se pone en medio y no nos deja verlo. No, Lalo, no, ya le chingaste la metáfora. Vámonos. No me meto yo con tus frases, vámonos ya. Adiós. Esperé tantito para que edición lo pueda sacar. Mi comentario era aquí entre nos. Voy a sacar ya la frase de Juan Luis, porque bueno, sí, tienes razón. Tienes razón, voy a editar la frase de Juan Luis. Vámonos. Aquí estará Juan Luis. El grillo que tiene que derrumbar la frase padre del otro porque no lo voy a dejar. Tantas ganas que le eché, chinga. Mi frase sería, no la he construido pues, la política puede brillar más que el sol cuando logramos acuerdos. Bien. Eres un sol. Esa me encantó. El sol sale para todos. Hagamos política para compartirlo. Ay, a mí no me gustó. ¿Para todos cuáles? ¿Para todos cuáles? Todos definamos todos. ¿Cuáles? Debí haber dicho, el sol sale para todos. Para todos, claro. Sale para todos. Hagamos experiencia de hacerlo diario por para Juan Luis compartirle. Becerril by Blue Pill. Experiencia de hacerlo diario.